Ya hemos trabajado en muchísimos videos con las transformaciones de Lorentz y lo que quiero hacer ahora, digamos, en vez de pensar en las coordenadas x' y z' como hemos estado trabajando en videos anteriores, digamos, en términos de x y de z, ¿verdad? Como podemos ver aquí, ahora lo que quiero hacer es analizar cómo es el cambio en la coordenada x' y el cambio en z', ¿verdad? Ahora en términos del cambio en x y el cambio en zt. Muy bien, entonces veremos que esto solo va a requerir de nosotros que hagamos algunas manipulaciones algebraicas muy sencillas. Muy bien, entonces vamos a comenzar viendo cómo es el cambio en x'. Y el cambio en x' lo único que es la x' final menos la x' inicial, ¿verdad? Entonces, lo único que tenemos que hacer es sustituir estos valores de x' final e inicial en términos de x final y x inicial y z final y z inicial, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué pasa primero con este término. Muy bien, este término será gamma que multiplica a x final menos beta zt final, ¿verdad? Simplemente fue poner con finales. Y ahora restamos ¿verdad? Que sería x' inicial. Vamos a hacer esto con color rosa. Muy bien, vamos a hacerlo con rosa. ¿Y qué es lo que tendremos? Sería gamma que multiplica a x inicial menos beta zt inicial. Muy bien, entonces ahí lo tenemos. Y ahora lo primero que vamos a hacer es factorizar gamma. Así que vamos a ponerlo con el color original de nuestra gamma, ¿verdad? Factorizamos gamma y ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos aquí x final, ¿verdad? Podríamos poner aquí x final y también podríamos poner un menos x inicial, ¿verdad? Si nosotros, digamos, distribuimos este signo menos, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí menos x inicial. Y luego, ¿qué otra cosa podemos poner? Bueno, podemos poner este término de aquí, ¿verdad? Que sería menos beta zt final, ¿verdad? Y ahora podemos distribuir este signo menos con este término que tenemos aquí. Y entonces tendremos más beta zt inicial. Muy bien, entonces ahora cerramos el paréntesis y esto que es lo que nos queda gamma que multiplica a esto que es xf, que es x final menos x inicial, es justamente el cambio en x, ¿verdad? X final menos x inicial es el cambio en x. Y ahora en estos términos amarillos podemos factorizar menos beta. Si factorizamos menos beta, ¿qué multiplica? Multiplica ct final menos ct inicial, ¿verdad? Ahí tenemos beta factorizado y la ventaja es que ahora tenemos aquí en este paréntesis el cambio en ct. Muy bien, entonces esto será simplemente gamma que multiplica al cambio en x menos beta por el cambio en ct. Muy bien, por el cambio en ct. Entonces, este cambio en ct también podría escribirse como c veces el cambio en t. Es equivalente, ¿verdad? Ahora, notemos de esta expresión, ¿verdad?, que hemos obtenido. Esta expresión para el cambio en x' es exactamente la misma transformación de Lorentz, pero para las variables cambio en x y cambio en ct, ¿verdad? Y de hecho tú puedes demostrar por tu propia cuenta que tendremos el resultado análogo para el cambio en ct'. Entonces, ¿a qué sería igual? El cambio en ct' también podríamos verlo como c veces el cambio en t' será igual a, digamos, al resultado análogo, ¿verdad? Será gamma que multiplica al cambio en ct menos beta por el cambio en x. Muy bien, por el cambio en x. Y entonces, como podríamos ver, es exactamente el mismo argumento que hemos usado en el caso anterior, ¿verdad? Para calcular el cambio en ct',
simplemente lo escribimos como ct' final menos ct' inicial, sustituimos con estas expresiones, ¿verdad? Hacemos alguna manipulación algebraica y obtenemos lo que he puesto justamente aquí, ¿verdad? Y la razón por la que he hecho todo esto es porque ahora podemos pensar en términos del cambio en las coordenadas, lo que nos va a permitir pensar cómo serían las velocidades en los distintos marcos de referencia.